¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos señoras y señores, aquí estamos una semana más, hemos dejado atrás ya esa semana de puentes y nos metemos casi ya en las Navidades. Hay autonomías que están entregando a los usuarios de sanidad, o que les van a entregar, donde todavía no lo han hecho, una factura informativa del coste que supone nuestra visita al médico. O sea, que uno va al médico y además de la receta te dan una factura, que no es que la tengas que pagar, pero sirve de indicación, de información, de que tomemos conciencia de lo que cuesta atendernos, no digamos ya, por supuesto, si es una operación o si es una visita a urgencias. Inmediatamente esto en la red ha suscitado una serie de comentarios y a esta televisión, en nuestro email, que ya saben que pueden utilizar para sugerirnos temas, para darnos consejos, para hacernos críticas, para lo que quieran. Hay quien pide que cada vez que el rey, el presidente del gobierno, el ministro, el presidente de la comunidad autónoma, el diputado, el alcalde, el concejal, quien sea, se suba a un coche oficial, se le entregue también una factura. Que cuando visite un centro de mayores o un colegio engalanado especialmente para su visita, le entreguen la factura de lo que ha costado. Cuando vaya a una de esas fiestas, a una comilona, etcétera, le entreguen la factura. Cuando esté viajando en esa clase especial, ¿no? Porque ellos no viajan en clase turista, pues también que se le entregue una factura para que sepa lo que cuesta. Bueno, esto con la intención de que ellos también tomen conciencia de lo que nos cuesta a los ciudadanos mantener tantos cargos públicos. Hablando del rey, decíamos antes que el rey también tendría que hacerlo, ¿no? Entregarle a él la factura. Hablando del rey, ante el aluvión de noticias sobre los presuntos hechos delictivos de Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, hay quien ya va haciendo chistes de la cosa y afirma que el príncipe Felipe no gana para disgustos por dos razones. Primero, porque descubrió que los reyes son los padres, es verdad. Y segundo, porque ahora ha descubierto que el hombre del saco, ese con el que nos metían miedo a los niños, es su cuñado. El saco por lo menos lo ha utilizado presuntamente para llenarlo con dinero público. En fin, la gente agudiza el ingenio muchísimo en estas cosas. Fernando Guerra, hombre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Sobre el príncipe, digo, que le ha costado... ¿A que te diriges a mí como si fuese No, digo que estarás de acuerdo de que, pobre, ¿no? Primero se entera de lo de los reyes, luego del hombre del saco. Me da una pena a mí. A mí también, sí. Hombre, lo que pasa es que no va a tener un futuro... Su padre no lo tuvo, su abuelo tampoco, su bisabuelo tampoco... Bueno, yo creo que Borbones, quitando Fernando VI, desde Felipe V, que fue el primero, hasta él, si llega al trono, no lo tuvieron fácil, la verdad sea dicha. Pillaron momentos de la historia convulsa del país y es que el problema está en que en este país se confunde, porque hemos tenido una discontinuidad histórica, se confunden instituciones que son diferentes. La monarquía es una institución, la corona es otra, y la familia real es otra. Y no sé si me puedo extender un poquito. Claro, sí. Estamos en hay monarquías sin corona. La época de Franco fue una monarquía sin corona. Australia y Nueva Zelanda tienen de forma de Estado la monarquía, pero no tienen rey. Su jefe de Estado es la reina de Inglaterra. Canadá me parece que está en la misma tesitura. Y luego la familia real es el grupo, la institución de personas que son parientes del rey. Yo creo que el futuro de un país, o la forma de Estado de un país, sea monarquía, sea república, depende bastante más de los avatares del gobierno y de las leyes, instituciones y la marcha del propio país, que de los actos propios de la corona y mucho menos de la familia real. No obstante, dicho esto, hay una sentencia que viene pitiparada, que es nobleza obliga. Si eres pariente y tienes esa prerrogativa y esa suerte, esa fortuna, pero también esa responsabilidad de formar parte de la familia real, sea de forma directa por consanguinidad o sea de forma política por parentesco, por matrimonio, tienes acceso a unos canales de información y a unas amistades, a unas relaciones, vamos a decirlo así para que nos entiendan todos, que de otra forma no tendrías. Eso te obliga, de ahí lo de nobleza obliga, a ser muy cauto y igual que la mujer del César, no solamente ser honrado, sino parecerlo. Porque todo influye, y aunque no debería ser así, las malas actuaciones de los parientes, directos o indirectos, de la corona, influyen en el prestigio de la institución monárquica, que es una cosa que nos damos los españoles a nosotros mismos como forma de Estado. Y aunque yo dije, debe ser que en todos los programas me toca un poco la cuestión de la monarquía, y aunque yo dije que lo importante en un país no es la forma de Estado, sino de la forma de gobierno, porque así como hay repúblicas en las que el presidente
pues es pariente directo del anterior, casos de Argentina o casos de Estados Unidos cuando Bush era hijo del anterior presidente. Pero lo que importa fundamentalmente es que el sistema sea democrático. Y luego que las prerrogativas que tenga el jefe de Estado, sea presidente de la República o sea un rey, una monarquía, vayan muy bien imbricadas en el tejido político y social del país al que representan. De esta manera la corona tiene que responder exclusivamente por aquellos actos que el gobierno, es decir, el parlamento, que es decir, el pueblo le conceden, y quedar a salvo de las actuaciones malas que pueda tener algún miembro de esa familia. No obstante, insisto, al margen de eso, es inevitable el que cuando pisas charcos no te salpique a ti el agua, aunque no seas el que caes encima del charco. Cuando pasa un coche por la calle y lleva un charco por delante, a los que vamos sin por la acera nos salpican. De la misma manera, aunque la actuación del rey y de la monarquía y de la corona fuesen correctísimas, las actuaciones de algunos miembros de la familia real incorrectas salpican a la institución. En ese sentido, el presunto Urdangarín, porque ahora ya no es Urdangarín, ya es el presunto Urdangarín, debería haberse tentado la ropa antes de tener que haberse obligado a sacar estos comunicados, que solamente sirven para, no solamente eso, sino dar carnaza a algunos grupos políticos que están aprovechando cualquier pifia de la institución, o mejor dicho, de la familia, para cargarse la institución. Entonces, estas cortinas de humo que utilizan esos partidos políticos o tendencias políticas nacionalistas, de izquierdas o de lo que sea, o de derechas, igual me da que fuesen de un signo que de otro, pues distraen la atención de problemas que son realmente muy serios, como el del paro, como el de la corrupción generalizada en la clase política. Entonces, bueno, no hay que dar nunca, ¿cómo se dice?, pólvora al enemigo, ¿no? Ya. Bueno, José María Casillas, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, hombre, muy buenas tardes a los dos y a los oyentes. Mira, Fernando, lo que acabas de decir es tan estupendamente formidable, así como te lo digo, que es muy difícil de mejorar, ¿eh? Se lleve a efecto, muy difícil de mejorar, muy difícil de mejorar, de verdad. O sea, me ha llamado la atención, bueno, dentro de que ya nos conocemos y hay pocas sorpresas, pero de verdad que es muy atinado, muy equilibrado, que es lo que hay que buscar. Yo creo que en la vida hay que buscar eso, ¿eh? Y como tú dices muy bien, claro, nobleza obliga, está claro. Mira, mi abuelo sé que fue un hombre de tendencias monárquicas y bueno, pues estamos en esa línea, al fin y al cabo, pues esta es la cuestión. Pero claro, la nobleza es un premio en la institución de cada una de las situaciones concretas, es un premio a la calidad humana. Es que es así, por hechos de guerra, por hechos de servicio a España, lo que sea. Es así, esa es la filosofía. Y el tema de aristocracia, pues también tiene una significación etimológica muy clara, que es el gobierno de los mejores, como sabes tú mejor que yo y vosotros también. Entonces, claro, es poco discutible eso. Ahora, claro, lo que tú dices, la persona que ingresa en ese estamento tiene que ser muy responsable, de esa situación. De modo que yo creo que este caballero, vamos a llamarlo así, debió de ser apeado inmediatamente de su título de duque, de verdad. Pero o hace él condenándole antes de ser juzgado, eso bueno, por un lado. Vale. Y segundo, los detalles que están trascendiendo, desde luego se hacen con toda la intención. Alguien lo está llevando a los medios de comunicación con toda la intención. Pero es que con esos detalles hasta parece, y con lo que la Casa del Rey hace y cómo actúan a raíz de esos detalles que salen, es que parece que que estuvieran dando la razón casi, ¿no? Porque en ningún momento le han defendido, al contrario, están llevando a cabo acciones encaminadas a separar al propio Urdangarín y a lo que ha hecho de la Casa Real, ¿no? Es que lo que dice Fernando son cosas que no deben ser miscibles así. Bueno, no lo son en un momento determinado, pero que... ¿Qué pasó con el marido de la otra princesa, verdad? Que fue simplemente por el hecho del divorcio, perdió la titulación. A mí me parece, vamos, si esto se confirma, me parece bastante más serio y más motivado el que la pierda este hombre por malos servicios, efectivamente. En fin, no sé, yo creo que has estado tan atinado que merece la pena que esto lo acabes de rematar. No, sí, te lo digo con toda sinceridad. Del comentario de taurinos, rematar la faena, que además ha sido así. Ahora me he enterado en esta sesión previa que hemos tenido muy agradable como siempre, que, en fin,
te has vestido de luces muchas veces. No, unas cuantas, sí. Más de las que yo, menos de las que yo quisiera, más de las que hubiese querido mi madre. Claro. Que me decía, ay hijo, ¿cuánto vas a ganar con los toros cuando lo dejes? Mi madre. Decía, mamá, no te... Decía mi madre, como a Carlos Sainz, que la madre decía a Carlos Sainz, hijo, no corras, y él decía, mamá, todo lo que pueda, y mi madre decía, hijo, no te arrimes, y yo decía, mamá, todo lo que sea capaz, ¿no? Claro. Sí. Perdona, pero sí. Me trae inmediatamente a la memoria la madre de un piloto de aviación que estaba haciendo la carrera en San Javier, como sabes, y que le dijo, hijo mío, vuela abajo y despacio, dice, para matarse. Sí, hombre, apostillando lo de Urdangarín, que decía muy bien Víctor, la justicia se representa como una mujer que lleva una venda en los ojos y una balanza en la mano. Lleva una venda en los ojos porque es ciega, en el sentido de que es ecuánime, en el sentido de que no se deja influenciar, seguramente lleva también unos tapones en los oídos, eso no lo vemos en la estatua, para que nadie le diga cómo tiene que actuar en beneficio de nadie, ¿no? Y lleva una balanza porque el equilibrio que tú muy bien decías, José María, para representar el equilibrio de justribuere quique sum, dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Si es duque y no lo merece, quítese el título. Si es culpable, que lo pague, pero que no lo pague como una cosa ejemplarizadora, con más pena de la que le corresponde, pero tampoco con el beneficio que le da su cargo, sino con lo que le corresponda por haber aprovechado, si es cierto que es culpable, de lo que sea y de haber sacado injustamente beneficio de su situación y de sus prerrogativas. Los servicios de Urdangarín a España, que yo sepa, acabó de hacerlos, que yo sepa, cuando vestía la camiseta nacional de balonmano como capitán de la selección. Es un detalle más que le obligaba, aunque no se hubiese casado con la hija del rey de España, deportistas que son ejemplos en los que se miran todos los niños y los jóvenes de España, están también obligados un poco más, sobre todo si han nacido en unas condiciones como las de él, socialmente buenas, favorables, que son de buena crianza, sus padres, su entorno social. Y si me permites el inciso, algunos lo han demostrado como ese seleccionador nacional, ejemplar, una persona fantástica, ¿no? De fútbol estoy refiriendo, ¿no? Y el de balonmano que era también. Y el de Bosque también, ¿no? Pues imagínate, claro. Sí. Bueno, eso es que además este fue promovido a marqués, me parece, ¿no? Y ahora también tiene un título nobiliario. Pues claro, los buenos servicios se premian, está claro. Para eso se crearon. En realidad eran aquellos que hacían la nobleza, la aristocracia, como muy bien dijiste, José María, se crea por los favores que la corona cree recibidos más allá del deber de los particulares, en beneficio, claro, cuando se confundían los reinos como si fuesen cuestión patrimonial, patrimonio del rey, aquellas cosas que hacían particulares en beneficio de la corona eran premiados con los títulos en diferente categoría, marquesados o condados si era una cuestión territorial de defensa ante el enemigo, marquesados o ducados a los familiares más o menos directos del rey. Y ni Juan Carlos ni Franco fueron excesivamente generosos en la concesión de títulos, fueron muy contenidos, lo cual quiere decir que todavía tiene más mérito porque son raros, y al ser raros son especiales, y al ser especiales son extraordinarios, al ser extraordinarios tienen que recaer en personas que hayan hecho un extraordinario servicio a la corona, o a la monarquía, o al Estado que representan, en este caso al pueblo español. Oye, si me un segundito. María, me refería que a mí me hace mucha gracia también, supongo que a vosotros lo mismo, lo de las repúblicas hereditarias que yo llamo, caso de Siria, ¿no? Corea del Norte. Allí no hay monarquía. No hay monarquía, pero Argentina, Corea del Norte. Argentina, Corea del Norte, etcétera, ¿no? O sea que bueno, claro. Nicaragua en la época de los Somoza. Exacto. A Cuba, que pasan de uno al hermano. Claro. Y la Rusia, República no es garantía de nada como forma de Estado. Va poco más o menos por el mismo camino. Pero sí es verdad, José María, que esto es un torpedo a la línea de flotación de la monarquía, ¿no? Hombre, yo no creo que se cargue la monarquía pero la intención, vamos, el efecto es ese, el efecto es deleterio. Lo que pasa es que esto además, a mí me gusta que salga de vez en cuando, no por la cuestión mala, sino por la cuestión buena, para que haya un debate serio sobre si la monarquía conviene o no conviene a España como forma de Estado. Yo solamente citaría aquellos ejemplos de monarquías europeas, que es donde estamos, no estamos en Corea ni estamos en Sudamérica, tal.
y que la gente piense un poco el papel moderador de la corona y un poco como reservorio de las instituciones democráticas y de los mecanismos de equilibrio y de moderación entre los partidos políticos y de defensa de aquellos ideales que tiene el país, el Estado, la nación como tal, y que perviven a pesar de los gobiernos que se sucedan. Exacto. Y me refiero a Inglaterra, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica. Es curioso, esos países monárquicos han demostrado, incluso en la persona de sus reyes, cómo estaban en contra de los gobiernos dictatoriales cuando se enfrentaron personalmente con Hitler, por ponerlo más cercano, ¿no? Espléndido, sí señor, muy bien. ¿Cómo será la foto? La foto no, el mensaje de Navidad del rey este año, ¿os imagináis? Porque claro, normalmente sacan una foto de la familia, de la familia real detrás. En este caso, digo yo creo que que no. para este pobre hombre complicado. Es decir, el mensaje complicado, claro. Pero bueno, hombre, siempre hay, en fin. Habrá el morbo por ver qué decorado hay, que sin duda, si sin detrás duda. hay la foto del... Sin duda, pero bueno, pues en fin, hay que, como tú dices, salir a la plaza y torear la corrida. Pues como lo tiene negro, lo sacarán teñido. Claro, Muy claro. rubio. Por otro lado, hoy veía yo una broma por ahí en algún periódico también, que mostraban al rey dando ese mensaje de Navidad con gafas de sol, porque veis que las lleva ahora mismo a todos lados por esa lesión que se produjo con el armario aquel o con la puerta aquella, que eso que contamos, ¿no? No, sí. Yo no sé si Sofía anda con la ahora ya en plan más frívolo. Sí. Con eso de amasar El rollo de la masa. El rollo de la masa. Pues es, porque o es un pupas, porque yo no sé, pero yo creo que el rey que yo recuerde ha tenido por lo menos 8 lesiones más o menos graves que yo recuerde, ¿no? Está todo el día, o es un pupas, está todo el día tropezando, es un torpe, o ahí hay más que palabras. No, hombre, no hay que pensar Volviendo a ponernos un poco más serios, ¿pensáis que a lo mejor los pretendientes de las infantas o del príncipe deben pasar un control de calidad, por así decirlo, o que no se deben casar por amor, sino, bueno, Hombre, con aquellos que puedan argumentar? Yo creo sinceramente, Víctor, que no es incompatible, es decir, el control de calidad con el cariño, ¿no? Es decir, que las dos cosas son aconsejables, yo creo que las dos cosas son aconsejables. Es decir, un matrimonio solo por razones de Estado, tal, me parece muy duro. Ahora, en fin, un cierto control, pues también es razonable, Yo ahí va el consejo de mi padre, que me decía: cásate con una chica limpia y buena, que a que sea gocha y mala ya tendrá tiempo. Ahora, lo que se tienen, el problema es que estamos en una institución un poco anacrónica, porque la monarquía en el siglo XXI es una institución anacrónica, en el que esa nobleza obliga, de la que hablábamos antes, todavía obliga más en cuestiones de matrimonio. Digamos que si son un círculo elegido, también las personas que acceden a ese círculo tienen que estar muy bien elegidas. Claro. Entonces, que se casan por amor, mejor que mejor. Claro. Pero que no es obligatorio casarse. O sea, para las infantas, si no encuentran a alguien que cumpla una serie de requisitos, podrían haber quedado perfectamente solteras. Es más, el heredero de la corona tampoco está obligado a cogerla. Puede perfectamente prescindir, que estoy seguro que habría cientos de miles de hombres dispuestos a cargar con esa pesada responsabilidad. Bueno, mejor que acierte, mejor que sea por amor, mejor que lo lleven bien, pero ¿quién nos garantiza que ese amor luego sobrevive? Yo tampoco soy demasiado partidario de eso. La mitad de los matrimonios se divorcian después porque dicen que se nos acabó el amor. Yo no estoy casado, no tengo esa tesitura y por lo tanto no sé qué se siente. No, lo digo desde fuera, ¿no? Desde la Cuando más dicen, absoluta equidad, sí. ¿por qué no te casaste? Digo, porque respeto mucho el matrimonio, me da como mucho miedo, ¿no? Porque ese juramento que se hace para toda la vida, que es voluntario, que no te obliga a nadie, luego te ves obligado a incumplirlo cuando las circunstancias cambian. Y las circunstancias también pueden cambiar para la familia real. Entonces, yo comprendo que es muy difícil, que es muy complicado, pero nadie te obliga a ser rey ni príncipe heredero. El que no quiera que lo deje y que se dedique a casarse con quien le dé la gana. Ya sabes lo que decían los romanos, de que se acabó la affectio maritalis y por lo tanto ya está, era el divorcio. Eso era el divorcio. Sí. Se habían aburrido y fuera. Oye, ya que hablabais de nobleza y se suscitaba el tema ya no solo de la familia o de la casa real, sino de eso, de los nobles que reciben un buen día un título por los favores prestados a la corona y a partir de ahí incluso unas posesiones, ha armado una que para qué contaros el heredero de la casa de Alba, precisamente, ¿no? Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa de Alba,
pues ha aparecido en un programa, le han preguntado, parece que el programa estaba intentando, una entrevista del Follonero, estaba intentando saber quién se aprovecha más de las ayudas, ya prometía con ese nombre, ¿no? ¿Quién se aprovecha más de las ayudas de la Unión Europea? Si los jornaleros que reciben el PER o los terratenientes, como la Casa de Alba, que reciben, creo que hasta 3 millones de euros al año, solo en subvenciones, solo de la Unión Europea, ¿no? Aparte de lo que recibe también del gobierno español. Bueno, pues para intentar ver todo eso, este hombre le preguntaba a Cayetano Martínez de Irujo, y él ha venido a decir que en Andalucía hay muy pocas ganas de trabajar, como uno de los males de Andalucía, y los jóvenes no quieren progresar, y además ha dicho que no le parece bien que un jornalero tenga derecho a un subsidio, y sí que lo tenga pues un terrateniente, como ellos son. Aquí volvemos casi a lo del señorito andaluz y a lo de hace un siglo, o más de un siglo, ¿no? Yo la verdad es que he estado siempre en contra de la proliferación escandalosa que estamos padeciendo de las subvenciones de una manera y de otra, a los empresarios, a los sindicatos, al patrón, al trabajador. Subvenciones las justas, las necesarias, y punto. Y esa es mi filosofía. Efectivamente, hay una persona que tiene una desgracia, tiene un problema serio, se ve abocada a una situación, pues eso, como pasa ahora, de un paro crítico, que además incluso pues hay que echarle una mano, eso es evidente, eso es como la obligación que tenemos de asistir a una persona que está accidentada. Y para eso están, entiendo yo, las subvenciones, para poner una empresa en marcha con unas garantías de que aquello pues es un buen proyecto y va a tirar para adelante porque tiene todas las condiciones. Ahora, subvenciones a gogo, no, subvenciones a gogo no. Ahora, claro, esta postura de Cayetano de Alba, de que los obreros son unos aprovechados y los señoritos son unos caballeros, pues hombre, tampoco es aceptable. Porque vamos a ver, yo he estado de catedrático de instituto antes de pasar a la universidad, y como sabes, en Sama del Langreo 5 años. Y entonces resulta que ahí me di cuenta de que el 80% de los mineros asturianos, pues no son asturianos, eran andaluces que habían venido aquí. Entonces eso de que nosotros somos muy trabajadores y los andaluces muy vagos, cuidado, porque tú vas a Las Piezas y aquello es un barrio andaluz, eso es que está ahí colgado encima, sí, hombre, el barrio de Las Piezas, encima de Sama, te lo digo Las Piezas porque iba con los alumnos con Z, además. Eso es, Las Piezas, ¿no? Es decir, y claro, bueno, pues íbamos por allí a ver fósiles de mina y todas esas cosas con los alumnos. Y era aquello era un barrio andaluz reproducido ahí encima. Entonces quiero decir que hay mucho mito sobre todo esto, y extremeños, los extremeños lo mismo, pues cantidad de extremeños que vinieron aquí a trabajar en Sidesa y tal. Hay que ser moderados hasta la virtud, decía Confucio, o sea que, por lo tanto, cuidadín, ¿no? En fin, este Cayetano no sé si era un poco frívolo. ¿Qué opinas tú de esto, hijo? Yo lo tuve la ocasión de conocer porque tengo un hermano jinete de hípica, profesional, sí. Y alternó mucho con Cayetano, son de la misma edad. Y una época en la que en vida de mi padre murió siendo vicepresidente del CHAS, del Club Hípico Astur, y de la Federación Hípica Astur Galaica en ejercicio, cuando era vicepresidente, fue cuando falleció. Y entonces, bueno, tuvimos una cierta relación con la infanta Elena, con Cayetano Martínez de Irujo, con Sarasola, con aquellos jinetes de aquella época, coincidían con mi hermano Nacho, que por cierto sigue dedicándose como profesional a los caballos. Cayetano Fitzjames Stuart sí me pareció un gilipollas, eso dicho por adelantado. Claro. No así otros de la familia, pero él sí, lo cual no quita para que alguna vez diga alguna cosa con la que estamos de acuerdo los demás y otra con la que no estamos de acuerdo. O sea, si pensabais que iba a decir que sí me parecía un gilipollas, y además lo decía mi padre, que me descanse, decía, este Cayetano es un gilipollas. Y digo, papá, ¿cómo te pasas tanto? Y dice, bueno, pero ya hablando concretamente de lo que, sí, por cómo era, por cómo actuaba, gilipichi, era un poco, sí, un gilipichi, y un presumidín, bueno, los caballos y tal, en fin, que por cierto nunca hizo ninguna, como jinete que tuvo posibilidades porque su patrimonio le permite tener unos caballos excelentes, tampoco fue nunca ninguna maravilla como jinete, ¿no? Bueno, eso ya en cuanto a su faceta profesional, porque está él bueno para hablar de trabajar, ¿verdad? Claro, no le reconocemos un oficio. Claro, porque si dices, bueno, sí, soy jinete como mi hermano, bueno, ¿y qué resultados has tenido como jinete? Claro. Porque pudiera ser eso, pero tampoco. Ahora, ya concretamente, como si lo dijese una persona de la calle. Bueno, ¿y quién tiene ganas de trabajar en España? Los andaluces como cualquier español. Yo empezó pocas ganas de trabajar, todos. Yo mismo, si me preguntan, lo reconozco. Yo tengo pocas ganas de trabajar, sobre todo lo que no me gusta, ¿no? Ahora, y si encima te lo dan mamado,
quiero decir, si a mí me mandasen ahora el sueldo por lo que trabajo a mi casa, yo ya no volvería, seguramente, a menos que, como en algunos casos pocos, trabajes en algo que te gusta mucho, bien, pero, es decir, dice una obviedad, que los andaluces tienen pocas ganas de trabajar, es verdad, que encima reciben subvenciones, con lo cual menos ganas que tienes, es verdad, que encima se ha montado un clientelismo en el cual el alcalde es el que firma las peonadas de tal pueblo de Andalucía, entonces ese al cliente, al que le va a votar, le da la peonada, todos callan, el otro cobra, y los catalanes se rebotan porque dicen que de su dinero, que todo esto vino por una cosa en la que se comparaba con José Antonio Durán y Lleida, sí, en el que decía que los andaluces pues que eran bastante vagos, que pasaban el día al bar, sí, y que tenían que vivir del dinero de la recaudación, que de los impuestos de los catalanes trabajadores. Sí. Es verdad, yo lo creo, que en general, puesto ya caricaturescamente, cuando hay inundaciones y cuando hay sequía, repito, cuando hay inundaciones y cuando hay sequía, sí, los andaluces sacan a la Virgen y se ponen a llorar, y sacan a la Virgen en procesión, y los catalanes hacen presas para que cuando haya inundaciones se embalse el agua y cuando haya sequía se suelte, como mentalidad caricaturizada y genérica. Esas presas seguramente están hechas con mano de obra andaluza, como bien decía José María. Claro, si en Cataluña, ¿cuántos andaluces se trabajan? Pero que hay un concepto un poco más luterano en Cataluña, por su proximidad a Europa, en los valores del trabajo, y hay un concepto más musulmán en África, si quieres, como residuos, indicios, vamos a llamar picogramos de que algo el clima también cuenta, no es lo mismo estar la mitad del año por encima de 30 grados centígrados al sol, en el que es muy difícil ponerse a trabajar la tierra, o algunos trabajos que son muy, muy duros. Ahora, aunque esto es muy discutible, vamos a seguir discutiendo sobre eso, el tema de las subvenciones que me llama a mí la atención es porque la Casa de Alba recibe cada año 3 millones de euros de la Unión Europea. ¿En concepto de qué, verdad? Claro, ¿en concepto de qué? Si me dicen, no, porque es que se utiliza o se reutiliza ese dinero para crear equipamientos nuevos con el cual dar más mano de obra a trabajadores y tal. Ah, entonces sí. Ahora, ¿se utiliza para engrosar el patrimonio sin que eso repercuta en los que te pueden trabajar en muchos de los negocios que tiene la Casa de Alba? Pues entonces no. Entonces, claro, se trata de ir un poco al fondo de la cuestión, ¿no? Pues no obstante, que Cayetano diga que Durán y Lleida es un gran político, de las personas que yo siempre escucho, porque no tienen demagogia, cuando José Antonio Durán y Lleida es uno de los más finos demagogos que hay en este país. Fino, claro, de un nivel de demagogia muy fina, sí. Pero claro, no gruesa como algunos que yo me acuerdo, pero claro, y entonces ahora me explico por qué le tiene comida a Cayetano de Alba el coco, le tiene comido coco, porque como decía antes, es un gilipollas. Es que las faenas de los toreros tienen que empezar y acabar de la misma manera. Verdaderamente estás inspirado, Fernando. Sí, bueno, no, es que esa es una postura habitual tuya, el estar inspirado. No, pero bueno, es que lo de hoy sobrepasa todo lo previsible. ¿Y qué le parece esto? Mi querido amigo. De Cayetano. Hombre, pues eso, más o menos lo que en fin, moderándolo un poco lo que decía Fernando, ¿verdad? Bien. No me gusta llegar a cariñosamente, ya, pero que lo peor que digan de mí es que soy un gilipollas. Porque es que lo que dices tú, bueno, hay la equitación, pues es una cosa formidable, maravillosa y tal, pero claro, hay que poner también, hay que sacrificarse y hay que molestarse y hay que invertir y hay que hacer muchas cosas con ello. En fin, no me parece que sea el crítico ideal de la situación general de los trabajadores andaluces, Cayetano, la verdad. El más indicado probablemente no es el más indicado, no. Bueno, señores, que nos vamos a ir a la publicidad antes de empezar a otros temas que ya hemos avanzado en el inicio de este programa y que merecen también la opinión, la reflexión de nuestros invitados. Y nos vamos a ir a publicidad porque así dejamos en el aire una cuestión, y es que José María Casillas nos tiene que contar una historia de huevos, de los que han querido, no, y que de hecho le han entregado, ¿no? Sí, casi una especie de, como decías tú, ¿de qué? De lo de... del cohecho impropio. Del cohecho, casi es una especie de vestigio de cohecho impropio. Ya lo comentaremos después. Bueno, ahora nos lo cuenta, vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de eso. Divertido, sí.
Pues aquí estamos de nuevo, segunda parte de nuestro debate público de este lunes y queremos saludar desde aquí a un señor que coincidió hace unos días con uno de nuestros invitados habituales en la tertulia, que es José María Casillas. Hoy. Yo pensaba que esto había sido... Cuéntelo mejor. 1:30, hombre. Pues nada, yo venía del despacho de mis hijos, acababa de salir de allí y tal, verlos un poco, y porque uno de ellos además había estado en Londres estos días, y ya por saludarlo. Y resulta que, pues ahí delante de Rodera, en Morentín así, pues me veo una furgoneta aparcada, Huevos Asturias, y tal, y un señor con una cara muy agradable que me dice: oiga, ¿usted está en la televisión? Claro, oiga, no, ¿qué programa hacen ustedes? Y digo, pero bueno, televisión, yo tengo que estar en Teleasturias, el mérito no es mío, esto es de Víctor y de todos los amigos que van por allí. Sí, en fin, es un equipo fabuloso que está trabajando en unas condiciones increíbles, de 4 o 5 personas allí. Bueno, pues mire usted, y entonces el hombre, ni corto ni perezoso, pues dice: le voy a regalar una docena de huevos. Además, una docena de huevos de campeonato. Es decir, algo de gran... la talla L, XL, XXL, y tal, en fin, algo impresionante. Bueno, pues y yo quedé así tan acordado y en esto dice: pero es que no lo va a hacer. Digo, hombre, ¿cómo no voy a aceptar yo esto? Pero encantado de la vida, hombre. Es una cosa tan entrañable y tan cordial que digo, lo que pasa es que me ha sorprendido porque pocas veces he tenido una circunstancia como esta. La verdad se ha dicho siendo completa. Bueno, entonces lo primero que quiero hacer a este señor pues es agradecerle esa y lo que siento es no haberle preguntado por su nombre. Vamos, era de Huevos Asturias, que, o sea, Asturias tiene muchísimos huevos. Entonces, pero quiero decir con esto que, en fin, le estoy muy reconocido. Esa espontaneidad, ese salero que ha tenido para plantear estas cosas, y me recuerda otra situación parecida que tuve ya estando en la inspección de Sanza Media hace muchos años, hace pues 20 y tantos años. Y entró una señora mayor allí, no sé qué me vino a preguntar la pobre señora que la orientase y tal, y al marchar, pues ni corta ni perezosa, me metió un puro aquí en el bolso, en el bolso de arriba de la chaqueta. Y claro, en ese momento yo quedé tan conmocionado, digo, Dios mío, ¿qué hago ahora? Digo, pues tengo que llevarme el puro, porque es que si no, esta señora dirá, es que si le parece mal, igual esto le pareció poca cosa o tal. Pues nada, tuve que someterme al cohecho impropio, ¿verdad? Y aceptar aquello encantado de la vida, y lo digo con toda sinceridad, aunque me tengan que llevar a los tribunales. No. De momento los huevos no los ha comido, no los ha probado. No puede... están allí intocables, pero bueno, yo creo que eso no hay más remedio que consumirlos. Agradecido, además, sinceramente. Agradecido a este señor, claro, que nos ve, además, que sea espectador nuestro. Esto, porque además estas cosas tienen una espontaneidad y un salero que realmente uno los agradece entrañablemente, las cosas como son. Y tengo que decir, una vez más, lo que tal vez no pude decir en otros momentos, que esta gente de aquí, que tú representas especialmente como presentador de los programas, y Enrique y los demás compañeros que están aquí trabajando, ¿cuántos es? 4 o 5. No más. Trabajan con 3 cámaras fijas, mis queridos amigos, 3 cámaras fijas. Bueno, no desvele los trucos, José María. Y son, bueno, yo no sé cómo se las apañan, porque claro, frente a los 700, 800 profesionales que trabajan directamente o colaboran con otras televisiones, pues hay que levantarles un monumento a estos señores. Bueno, que está lo bien. Digo sin contar. Está bien lo de los huevos. Yo entiendo que lo ha hecho de la forma más espontánea y más sincera posible. Quiero decir que no es ninguna indirecta hacia el valor de los contertulios de esta casa, ¿no? Fue absolutamente espontáneo este hombre. Me encanta ese programa, la sinceridad con que trabajáis y tal. Allí la verdad es que yo me siento muy a gusto, porque yo he estado aquí con gente políticamente muy distante, pero también con una gran cordialidad y con una gran seriedad, pues, y siempre me he sentido a gusto en esta casa. Y puedo decir otra cosa, que seguramente tú lo sabes también, Víctor, y es que la única vez que yo fui a una manifestación en mi vida, y son 75 años y medio pasados, pues fue en la que se organizó en la Plaza de la Escandelera cuando se plantó la crisis de esta televisión, y allí me encontré con un amigo entrañable que desgraciadamente ya no está en este mundo, nos está esperando allí, no creo que mucho tiempo, porque ya somos muy mayores algunos, que es Luis Riera, el antiguo alcalde, el anterior alcalde de Oviedo, que era un hombre saladísimo, y me dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Digo, lo mismo que tú. Dice, pues es la primera vez que vengo.
tengo, yo también. Así fue la cosa. Que está bien lo de los huevos, digo, además. Yo voy a decir lo mismo que dijo Federico Trillo, se lo voy a decir al de Huevos Asturias, manda huevos. Y en cuanto a lo que decía José María, una pequeña reflexión muy breve. La mejor materia prima con la que puede contar cualquier empresa es el talento de sus trabajadores. Pues sí. Esta televisión está hecha porque sus trabajadores tienen mucho talento. Sí, y eso no lo puede suplir el presupuesto más gordo, ni los mejores medios técnicos, ni nada. Hombre, todo cuenta. Pero en cuanto confundimos la materia gris con otro tipo de materias más innobles, mucho la cosa se talento complica. y mucha dedicación, mucho Claro. Que os coméis lo que queráis cuando Bueno. estéis invitados. Talento y huevos. También, que lo tenemos ya gracias a Cacielles. En fin, bueno, hablamos de otros asuntos. Son ya, no en Asturias, pero sí en otras comunidades, son ya varias las regiones que están entregando desde esta semana la factura. Tú te operas de lo que sea y luego digo yo que te avisarán o te pondrán anestesia, al menos, antes de darte esa factura. Tú imagínate que te operas de una de esas cosas que son muy costosas, hay operaciones muy costosas, y alguien te entrega la factura y dice, mire, esto es lo de la operación. Hombre, hay que avisar antes, que no hay que pagarlo realmente, que es solo a título informativo, si no el paciente experiencia personal, no murió de eso, pero muere del susto, ¿no? Pero casi, porque ¿qué os parece esto? Esto fue, Mira, yo voy a contar una experiencia personal. Esto fue ya, en mi caso, hace bastantes años. Pues hablo de memoria. No, 8 años, o por ahí, ¿eh? Y entonces me operaron en la Cruz Roja de Gijón, ¿cómo se llamaba? Don Indalecio se llamaba, un cirujano que tenía mucha fama, está ya jubilado, se jubiló al poco tiempo, que era muy de campaña, era como, yo creo que aprendió en la guerra civil o algo por el estilo, porque para este tipo de heridas así y tal, tenía poco menos que eso, sí, era un hombre fuerte y tal, y tenía mucho prestigio entre los toreros. De hecho, le salvó la vida. La cornada más importante que se dio en la Plaza de Toros de Gijón fue a Sánchez Puerto, que fue la misma de Paquirri, fue el último toro de una feria, año 85, no de memoria, y entonces estuvo un mes ingresado en Gijón, por eso tiene un especial cariño a Gijón, el tío de Víctor Puerto. Bueno, y este lo operó, y entonces me operó a mí también, precisamente una cornada más leve, más suave, pero también en la espalda, complicaciones y eso. Yo además era anestesia parcial y estaba de bromas con la enfermera. Claro, la enfermera estaba muy interesada porque era la primera vez que atendía pues a un torero, de una cornada. Y entonces yo estaba de bromas con ella, tumbado boca abajo, y me asusté cuando el cirujano le dijo, señorita, este sea lo que se celebra, que está complicándose la cosa. Y como tenía anestesia, sí. Y yo notaba un líquido que me bajaba por el costillar y era mi propia sangre. O sea, Porque decía, la cornada que fue en el costillar. no, fue atrás en la espalda, me dejó una cicatriz de 30 y tantos centímetros, pero era superficial. Lo que pasa es que al andar operando ahí debió cortar algún vaso, si no muy importante, sí con una cierta importancia. Y aquí yo veía que el hombre hurgaba allí, intentaba ligar, y la otra estaba, bueno, tanto como sangrando no, pero vamos, que para pocas bromas estaba la cosa. Y entonces cuando ya me repuse, ya me marché y tal, me dieron un papelito con una factura, y la factura era impresionante. Y yo creí que me desmayaba allí mismo, porque yo no sabía, creí que la tenía que pagar yo, y eso que yo no había cobrado por torear. Entonces me acuerdo que todavía, porque sí, la factura tienes que pagarla y no habías cobrado. Sí, decía mi madre, y me acordé de una frase que me decía siempre mi madre cuando iba a torear: hijo mío, ¿cuánto vas a ganar con los toros cuando lo dejes? Y entonces, al ver la factura, me acordé de la frase de mi madre, porque era un pastón, era un pastizal, como se dice ahora, ¿no? Sí. A ver, yo creo que la factura sirve para poco, porque es informativa y va a pasar el primer efecto. La gente va a verlo y va a decir, caray, ¿cuánto dinero paga la gente por mí, por lo que sea, ¿no? Es verdad que va a impedir que uno vaya más veces, es que tampoco... No, porque lo que no cuesta no vale. Entonces, es papel, un papel lo soporta todo, lo aguanta todo. Y yo soy muy partidario no del copago, sino del repago, porque el copago es el repago, es pagar lo que otra... Pero si cobrasen una cantidad simbólica por según qué servicios, pues €1 por cada consulta que vas al médico, €1, para que no fueses a perder el tiempo, ni a la calefacción, ni a charlar con tal. Si tuvieses que pagar, pues una cantidad, no sé muy bien, no lo tengo muy meditado, pero 6 euros por una pequeña intervención, 5 euros por una cura un poco complicada, pues 10, 15 euros...
Hombre, las operaciones está claro que si te las hacen no es por gusto, uno no va al quirófano por gusto propio, ¿no? Pero según que otro tipo de atenciones, claro, resulta que el lío entre las comunidades autónomas han decidido que todo el mundo que venga de otra comunidad autónoma pase por urgencias, ¿no? O lo atiendan en su... Eso va a colapsar todavía más las urgencias de lo que estaba. Yo creo que la solución no es exactamente esa, porque, muy bien, la primera vez te asustas, como me asusté yo, pero la segunda vez ya lo sabes, ves lo que hay, dices, muy bien, la operación mía costó 1.258 euros, la operación, la consulta, el tratamiento, lo que sea. Pero, ¿y qué? Si estoy realmente malo, hasta puedes si estoy compararlo enfermo, con el del vecino, oye, mira, lo mío jugar a ver, más que la mira, tuya, yo os cuesta más. La cultura médica en este país va por otro camino, va por no acumular medicamentos en el cajón del salón, va por no andar autorrecetándote, va por no andar recetando a otros. Pues mira, a mí me vino muy bien eso, yo que tú lo tomaba. Va por el beneficio de las grandes compañías multinacionales de farmacia, no saquen esos beneficios tan brutales utilizando específicos. Tengo un hermano visitador médico, pero bueno, es lo que hay. No puede ser que esos gastos tremendos, no sé, hay otro tipo de cosas que se pueden hacer para recortar gastos en sanidad. A mí esto me recuerda a aquel bando, si os acordáis, un bando que publicó un alcalde, no sé en qué pueblo fue, yo no sé si fue por Andalucía, publicó un alcalde, un bando pidiendo, sinceramente, era real, pidiendo a los vecinos que no se murieran durante al menos un mes, porque el cementerio estaba en obras y no se podía enterrar en ese momento a nadie. Entonces sacó un bando pidiendo, pues esto me parece una cosa igual, es decir, te entrega la factura diciendo no te pongas enfermo, que mira lo que cuesta ya, pero no es una cosa que uno pueda decidir, ¿no? Si me permites, querido amigo, tiene una solución que es los conciertos con los cementerios, como hay los conciertos con los centros privados, es decir, de los cuales además es curioso, los socialistas se han escandalizado muchísimo, pero es que lo han estado haciendo ellos. Pero si yo estoy cansado de ir al centro médico y encontrarme aquello colapsado, ¿y qué pasa aquí? Pues nada, es que nos viene gente del hospital que no pueden ya con los enfermos que se les viene encima, y hay determinados servicios absolutamente colapsados, y entonces hay un concierto y nosotros atendemos a aquellos enfermos allí. Entonces, yo quiero decir con esto que, mira, lo que está clarísimo es que en este país, te lo digo porque además yo tuve ocasión de estar con un doctorado internacional en Chile, en Valparaíso concretamente, una cosa intermedia entre un trabajo entre la Universidad de Oviedo y la de Valparaíso para hacer doctores allí, y la verdad es que los profesores de allí me decían que no, me dejaron helado porque me dijeron, no podemos permitirnos el lujo de ponernos enfermos, así como te lo digo, o sea que no somos conscientes de lo que tenemos aquí, no somos conscientes. Es decir que, bueno, ahí están las famosas promesas de Obama de que iba a hacer una sanidad para todos y tal. Y no pudo. Tururú, nada, tanto meterse con Europa, con esto y con otro y tal. Lo cierto es que él no cumple con sus... Iba a cerrar Guantánamo, iba a generalizar la sanidad gratuita. No es verdad, ¿no? Ha sido capaz de hacerlo, vamos a decirlo con toda tranquilidad. Yo he tenido amistad personal con un embajador norteamericano, el señor Bartolomeu, pero quiero decirte con esto que las cosas son como son. Y entonces, claro, esto es algo increíble, lo que tenemos aquí, pero es que en el mismo Europa, si la medicina en Inglaterra es completamente distinta de aquí, y a peor, claro. Entonces, claro, esto que tenemos aquí, tenemos además tiene otras cargas, aparte de las que tú decías, de un cierto abuso, sobre todo, pero otras con las que no se cuentan y que son muy reales, que es, aquí se operan la mitad de los hispanoamericanos que vienen de vacaciones por el verano, y tienen familia aquí. Aquí se operan y se tratan pues la mitad de los jubilados alemanes e ingleses que están en la zona de más abajo de Madrid. Y pasan en patera musulmanas embarazadas porque saben, para dar a luz aquí a su hijo aquí, no todo lo demás. Y claro, cuando hay para todos, pero cuando no hay para todos habrá que cortar por lo menos. Entonces nosotros tenemos que, yo creo que hacer de la sanidad, y concretamente esto es válido también y muy especialmente para Asturias, que siempre ha tenido una sanidad de primera. Es decir, entonces recordaréis vosotros que el Hospital General ha sido célebre, el Hospital General, que hoy lo vemos como una especie de trasnochado, pues siempre ha sido puntero. Acordaros de cuando Alonso Leg hacía aquellas operaciones a corazón abierto, que iban allí a la universidad y nos decían, oye, bueno, a ver, que es que este hombre, claro, tiene un gasto de sangre tan brutal. Bueno, íbamos allí a hacer la donación porque era real. Bueno,
Entonces, de esto es lo que teníamos que hacer ahora, en fin, que me perdonen los de la construcción, pero una cierta alternativa al ladrillo, es decir, esa ventaja sanitaria que tenemos. Bueno, hoy mismo viene, como sabéis, la información de la publicación de los trabajos de este Carlos López Otín, el bioquímico, en la revista Nature, sobre el tema de la leucemia, exactamente, ¿no? La más común de las... Eso es. Y, entonces, quiero decir que aquí tenemos una veta de riqueza sanitaria que yo creo está... Lo que están haciendo los farmacéuticos aquí, en fin, no es por adorar a mis amigos y compañeros, pero es verdad, es que vamos a ver, en Castilla-La Mancha, en fin, ya sabemos que yo todo el mundo sabe que soy una persona conservadora y demás, y en fin, he sido senador del Partido Popular en su momento. Bien, pero lo que hizo esta mujer Cospedal en Castilla-La Mancha de decirle a los boticarios: ustedes tienen que seguir funcionando y váyanse a financiar a los bancos. Pero oiga, si la factura se la presentamos a usted, que es la que la tiene que pagar. Financiese usted y resuelva el tema. ¿Cómo demonios se le ocurre decir ese disparate? Es decir que, vamos a ver, yo a los farmacéuticos les he dicho muchas veces, digo, tenéis las cuentas demasiado claras, os van a abrasar. Y es verdad, y es verdad, se van a por ellos, ¿no? Pero es así, es decir, hay farmacias hoy día que lo están pasando mal y no se dan cuenta de lo que es la diferencia de esta farmacia diseminada en toda la nación, 25.000 farmacias repartidas por todo el territorio nacional, en los sitios buenos y en los malos, cuidado. En los sitios buenos y los malos, comparado por ejemplo con la farmacia alemana, donde resulta que hay una especie de supermercados de la farmacia en los sitios donde se vende fácil y cómodo, y el resto del país, allí te las veas. ¿Entiendes el asunto? No, y en Francia te dan, el propio médico te da el tratamiento que necesitas. Sí, y en Inglaterra lo mismo, el tratamiento para fulanito de tal, no saben lo que toma. El tema del prospecto del medicamento en los países anglosajones no se conoce. Entonces, claro, esto que tenemos aquí, esto tenemos que explotarlo y controlarlo también, controlarlo bien, porque claro, estamos atendiendo a medio mundo, gratis et amore. Sí, poco que apuntar porque está muy bien explicado. Si acaso hay que insistir en que un país, si tiene mal la cuestión de la sanidad y la cuestión de la educación, es un país de segundo nivel o de tercer nivel. Eso es indiscutible. Lo demás, la defensa, la cultura, en la que yo trabajo, la vivienda, pero lo primero, primum vivere, o sea, vivere filosofare, lo primero vivir, y vivir es la sanidad, porque vivir por muy bien que comas, si tienes una operación y no tienes quien te la haga, te mueres antes de que te la hagan, mal asunto. Y la educación, porque es el futuro, es la formación para mejorar en todos los campos, incluido la sanidad, que es donde salen los médicos, ¿no? Es que es prioritario, y una cosa con la que hay que acabar, no solamente en la educación, que ya me parece bastante claro, sino la sanidad, es con las competencias autonómicas en materia de sanidad. Como si hubiese enfermos de primera y enfermos de segunda, pacientes que tienen la suerte de que te toca el Hospital Universitario de Pamplona y pacientes que están perdidos y tirados en una zona en la que no saben muy bien porque pertenecen a una comunidad autónoma cuyo centro médico más cercano de esa comunidad está a 120 kilómetros y en cambio pasando un río, y hablo de La Guardia y Logroño, pues tienes una capital donde te tienen que atender. Exacto. Y entonces dice, con razón el de La Rioja, oye, es que me supone un presupuesto tremendo y tal. ¿Qué teníamos que hacer? Suprimir las competencias en materia de sanidad y que cada español... Pero es que tenía que ser en Europa, no ya en España. Nunca se debió de haber transferido a las autonomías la educación y la sanidad. Y alguna cosa más, pero bueno, es como transferir la defensa. Entonces, ¿qué tipo de país es ese, no? Pero es que, es más, la unidad europea será unidad cuando la sanidad de toda Europa sea igual, sea equiparable, sea... a ver si pueden, diría yo, tanto que se mete con nosotros, a ver si pueden el resto de los países europeos subirse al nivel sanitario que tiene España. Sí, pero que está muy desequilibrado también. De Alemania, claro, pero que está muy desequilibrado. De hecho, por eso están yendo enfermeras españolas a Inglaterra y tienen un prestigio los médicos españoles, y porque se piden unas notas. Yo empecé en la Universidad de Medicina, precisamente. Quería hacer psiquiatría, el primer curso, primero lo hice en medicina, y ya era muy dura, y ahora piden una nota media en el bachillerato. O sea, para ser médico en España
hay que ser un muy buen estudiante, un muy buen profesional, y tardas mucho en empezar a ejercer, porque si el MIR, que si no sé qué más, la selección es sí. terrible, la preparación es impresionante, y además no solamente de exigencia y tal, sino de trabajo, O sea, yo he tenido alumnos en algunos cursos de estos de libre configuración que me apuntaban estudiantes de medicina, y me acuerdo haber recibido en el despacho de una chica y me venía a traer un trabajo y dijo, hombre, hija, siéntate un momento y tal. Dice, no, mire usted, perdone, pero si es que todavía no he comido, eran las 5 de la tarde. Sí, luego he tenido unas prácticas y no sé qué. Porque están locos porque encima no están correspondidos ni el tratamiento que les dan los políticos, que se están quejando, ni el tratamiento que se dan muchas veces de los pacientes y los familiares de los pacientes, que van abucharando, como se dice ahora, al profesional. Están sobresaturados en la cuestión de la consulta de atención primaria, en la ambulatoria, en la de cirugía. Tiene muy poco tiempo, tiene una vocación tremenda para lo mucho que han tenido que estudiar. Si se les acaba la cuestión vocacional, el hundimiento sería tremendo, porque la equiparación económica, el prestigio social, que ya no es el de antes, que antes eran poco menos que dioses, ahora son poco más que funcionarios de segunda, porque ni siquiera de primera. Y el respeto y el reconocimiento del paciente es esencial, Eso de que haya, en fin, incluso hasta agresiones físicas a médicos y enfermeras es intolerable. Eso hay que recortarlo, pero drásticamente, eso está claro. Bueno, señores, hablamos de un último asunto. El Centro Cultural Niemeyer, José María, pues echa el cierre, dicen, no lo sé, a ver si es un cierre definitivo o solo momentáneo, tras 5 años. Ya saben que este fue un proyecto que regaló el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer al Principado, después de de concederle el Premio Príncipe de Asturias, que es un proyecto además que llevó a cabo, después se ocupó de gestionar el anterior gobierno regional, y que el actual asegura que hay una serie de irregularidades, y hasta no hacerse cargo de este centro cultural, de esta fundación, pues no parece que vaya a tener una solución. De momento, hasta el jueves que viene, hasta el día 15, me parece que era, no se debían cerrar esas instalaciones, pero la fundación ha dicho que no, que lo cierra ya, lo ha cerrado este fin de semana, con la idea de desmontar la exposición o las exposiciones que ahora mismo hay allí, y además también llevarse sus propiedades de la fundación. Aquí probablemente está la primera piedra de toque. Propiedades de una fundación que se financiaba con dinero público, para empezar. Y segundo, ¿creéis vosotros que ha actuado bien el gobierno regional, o esta era la solución? En fin, sé que es un tema además que a Fernando, porque pertenece al área de cultura, porque es un experto en ese asunto, y yo creo que es casi el que nos puede decir mucho más, ¿no? No, porque me cobraron 7 euros por un cóctel de mierda el otro día ahí en el Niemeyer, y tenía ganas de echárselo en cara, porque además vino la brasileña ahí vacilándonos de que el cóctel era esto, y éramos 4 profesionales, no de la coctelería, pero vamos, que no éramos, era un catedrático de música del Instituto Jovellanos, un abogado de prestigio, un ingeniero de caminos, canales y puertos, y luego el manguta era yo, pero los 4 estábamos de acuerdo que aquel cóctel era muy caro y muy malo. Bueno, y así salió todo el proyecto. A veces para muestra basta un botón. Y como los malos niños que dicen los padres, el Niemeyer nació torcido porque fue un regalo del arquitecto brasileño, que en realidad el regalo fue un bosquejo, poco más. Eso es un dibujo, pero hizo la caja, pero muy guapa, pero faltaba el contenido. Un centro de estos, como cualquier equipamiento público, sea una piscina, sea un centro cultural, sea un museo, sea lo que sea, tienes que dotarlo de un contenido, porque no basta con hacerlo y dejarlo ahí, porque son 30 millones lo que costó, no son faves contables, no hay un chocolate del oro. 66 pesetas el euro. Mucho dinero, mucho dinero. Y sobre todo el mantenimiento, porque muchas veces dices, bueno, la piscina se hace, pero hay que tener los empleados, el mantenimiento y tal, y el centro hay que rellenarlo con cosas. Y un poco antes de inaugurar no sabían todavía muy bien qué había que hacer. Yo lo que vi fue una exposición de fotografías, la última, la que estuve, de esta actriz, que es muy buena actriz y bastante buena fotógrafa, pero que no puede pretender ocupar una sala inmensa como aquella. Y sí, lo diré. El cartero siempre llama 2 veces, y esta que es un poco bizca, es un poco parecida a Jessica Lange. Bueno, en fin, ¿qué más está? Una actriz famosa americana. Es verdad que Avilés necesita un equipamiento. A mí me parece una horterada eso, que lo ponga en el mapa está, que le dé personalidad, o que le dé sustancialidad, o que le dé
o que lo individualice, porque a mí lo de ponerlo en el mapa ya Es una está, frase ¿no? que se utiliza mucho. Sí, eso como ponerlo en valor, que es un galicismo de mettre en valeur, porque lo dicen los franceses, mettre en valeur, en vez de valorar o darle importancia. Y aquí estos sociatas que dicen poner en valor, vamos a poner en valor a Avilés con el Niemeyer poniéndolo en el mapa. No, mira, Avilés tiene valor por sí misma. Otra cosa es que y el mapa ya estaba. Otra cosa es algo que lo singularice, que le dé importancia o que lo mejore. Y el Niemeyer, ya que está ahí, vamos a pensar qué podemos hacer con él, porque a lo mejor, como decía que el ministro, ¿qué hacemos, señor ministro? Nada, pero ya. Pues ¿qué hacemos con el Niemeyer? Nada, pero no hagamos nada, pero decidamos que no hay que hacer nada, porque es una opción también a veces, no hacer nada. O lo mejor sería darle un contenido, que para eso hay políticos y bien pensantes que pueden y técnicos que pueden discurrir con qué se llena ese continente que se puso sin tener primero pensado de qué se iba a rellenar, ¿no? A mí personalmente me gusta, y me gusta el espacio, porque lleva aparejado una recuperación de la ría, que ya se experimentó en Bilbao con el Guggenheim, y eso a mí me parece bien, para que no quedase aquella podredumbre que era, porque Oría está pobre, la ría de Avilés tal, y Avilés es verdad que puede dar lugar, no lo sé, son los técnicos los que tienen que decidir si Avilés está en condiciones de soportar un equipamiento de esas características en el que se le dote. Yo la verdad es que pensé poco sobre qué se podía hacer dentro, pero yo ya soy mayor, quiero decir, yo en el campo de la cultura tengo 56 años, no, en el campo de la cultura hay que ser muy joven en el campo de medicina hay que ser muy joven, pues en el de la cultura lo mismo, porque yo ya no sé por dónde van los tiros culturales de la generación del siglo XXI. Yo estoy viviendo de mis experiencias y mis conocimientos del siglo XX. Hay que dar la oportunidad de que la gente joven, no hablan de emprendedores, no hablan de que hay que ganarse el pan, no hablan de que en momentos de crisis hay que ser más valiente y tomar decisiones drásticas y echar la pata adelante como los buenos toreros. Pues ahí está, que hagan un concurso de ideas, que no es tan caro premiar un concurso de ideas sobre qué hacer con el Niemeyer, y a lo mejor resulta que sale algo realmente interesante. No, pero tu pregunta es la pregunta de los $1.000 millones, es decir, vamos a hacer esto. Y después, ¿qué vamos a meter aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Y qué cuesta meter todo lo que, todas las actividades promocionales que las han hecho al principio de una manera absolutamente descabellada? Yo creo que han traído gente aquí del otro extremo del mundo con una... En fin, no, esto no tiene sentido. O sea, hay muchas cosas que hacer en Avilés. En primer lugar, Avilés es una villa preciosa, vamos a decirlo con toda sinceridad y con toda claridad. La mayor parte de los asturianos no conocen la parte antigua de Avilés, que es una maravilla. Que es nueva, la parte antigua que es nueva, relativamente nueva, pero es que es una preciosidad. Creo que es nueva porque le hicieron totalmente nueva, aprovechando una antigua, muy buena recuperación además. Yo creo que efectivamente Avilés, una de las cosas que le hubiera venido muy bien también es el famoso traslado de toda la vía, que eso es una cosa que realmente eso es una auténtica cinturón de hierro en el peor de los sentidos, es una horca para la ciudad, ¿no? Y bueno, en la promoción del puerto, incluso en el plano deportivo, que tiene unas posibilidades inmensas. Yo creo que otra bendición que ha tenido Avilés últimamente ha sido el traslado de buena parte de las instalaciones de la siderurgia, sobre todo las más conflictivas, parte de los hornos de coque, creo que se las han llevado también a Gijón, ¿no? ¿Es así? Sí. O hay esa idea de llevarlos adelante. Eso le va a venir muy bien porque el ambiente allí se cortaba. Ese es otro problema de contaminación que tenía terrorífico, que ahora están sufriendo en Gijón, ya se pueden preparar. Y dicho eso, pues yo creo que el problema concreto del Niemeyer es lo que tú acababas de comentar. Primero vamos a hacerlo y después a ver qué podemos hacer con ello. Y claro, el gasto además fue excesivo, exagerado, y luego vino la crisis detrás. Y lo que tiene que hacer toda la gestión del Niemeyer es aclarar esa gestión que se ha llevado hasta ahora. Es que ese es el tema de profundis. Es decir, ¿cómo está esa situación económicamente hablando? Porque claro, a partir de ahí es donde hay que empezar a tomar medidas. Es decir, que no se puede cerrar así de portazo sin haber aclarado toda la situación previa, la situación anterior, ¿no? Desde la puesta en marcha hasta el momento actual. ¿Y qué futuro tenían previsible? Porque claro, ¿qué futuro y a qué coste? Claro, este es el tema. De modo que, claro, estas medidas
Es que además tiene mucha gracia. En este país todo el mundo reconoce que hay que cortar, pero nadie quiere que corten por la zona suya. Esta es la gran tragedia. Y claro, donde no hay que cortar efectivamente es en la sanidad, en la educación y en las atenciones sociales más perentorias. Entonces esto, claro, estas cuestiones de cara a la galería y demás, pues hombre, si se puede, muy bien, pero con las cuentas muy claras, muy concretas y muy bien administradas, así de claro. Claro, es que además quedaban por el camino cargos y puestos a dedo por la anterior administración que tenían mala justificación, y está ocurriendo mucho con las administraciones que han perdido cuota de poder en diferentes municipios, que tienen que recolocar a sus cuadros en otros, haciendo, de hecho yo lo viví en mi propia empresa durante muchos años, cómo se multiplicaban los estratos para meter a modo de jamón en medio del sándwich a alguien que venía rebotado porque había perdido su puestito en otro municipio en el que gobernaba, vamos a decir, un partido, para que no digan que me meto siempre con el mismo, porque imagino que el PP, estoy seguro que algún sitio también hizo eso, de colocar o recolocar en algún municipio a alguien que le sobrara a otro. Hombre, ¿qué pasó con la minería? ¿Qué pasó con los astilleros? Esto es el pan nuestro de cada día. Estos que me sobran aquí, ¿dónde los meto? Se nos acaba el tiempo. Lo último que... Perfecto. Bueno. No sé si le corté la disertación o había acabado ya, Fernando. Yo, por mi parte, lo poco que tenía que decir está dicho. Está muy bien dicho, yo diría que está muy bien dicho. Pues Fernando, muchas gracias por estar aquí en este encantado. debate, y a José María Casillas, que es un placer recibirle siempre. Nos tomaremos a su salud ahora, la bebida. Bueno, un abrazo muy cariñoso. Y cuidado con los huevos que suben el colesterol, que son malo que tienen. Gracias, señores. ¿Puedo contar un chiste? Sí, hombre, por Dios, nos despedimos con uno. Venga. Sube una monja a un autobús con un saco grande y va diciendo: cuidado con los huevos, cuidado con los huevos. Y entonces le dice un hombre: hermana, ¿a quién se le ocurre subir a este autobús atestado de gente con una saca llena de huevos? Y dice: no son huevos, son oricios, cuidado con los huevos, cuidado con los huevos. Bueno, señores, así lo mejor que podemos hacer es despedirnos hoy ya. Gracias y mañana más. Hasta mañana. Un abrazo.